bienvenidos a todos. Bueno, les vuelvo a repetir para que quede que todas estas entrevistas quedan en el canal de YouTube de la Federación. Ahí está. Germán ha tenido un problema técnico. Esta es la televisión en vivo. Hola Germán, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, ¿cómo anda Florencia? Mil disculpas a Bien, todos los bien, que están del otro lado por la cuestión técnica. no hay drama. Bájale un poco a tu cámara, si podés. Muchísimas gracias por la invitación. A vos, Flor, por supuesto en particular, y por la iniciativa. Bueno, muchas gracias a vos por estar. Y bueno, les comentaba que vos te formás parte con César de la consultora Rindo. Efectivamente, nosotros, bueno, la consultora Rindo, que inició hace 13 años, César Bernard, mi hermano, Claudio Basalo, también psicólogo deportivo, va a ser la pierna de comunicación, está íntimamente ligado con lo psicológico, de manera que lo que hacemos es optimizar el rendimiento, optimizamos el rendimiento de personas y equipos de trabajo, lo hacemos en el ámbito del deporte. Yo he jugado 10 años al básquet, digamos, de manera profesional, me he dedicado 10 años a vivir de eso, así que conozco el paño y trabajamos en el ámbito del deporte y trabajamos en el ámbito organizacional, básicamente optimizando el rendimiento de los equipos. Esa es la nuestra. Bien, y César está en la parte de psicología y vos en comunicación. Efectivamente, lo mío es comunicacional. Vamos a ver, calculo en lo que vamos charlando, que en muchos de los casos están íntimamente ligadas las dos disciplinas, los dos campos de acción, de manera que muchas veces lo psicológico tiene que ver con lo comunicacional, muchas de las profesionales van a terminar tocando cuestiones psicológicas, de manera que son un complemento no solo interesante, sino diría yo necesario. Sí, en todas las etapas que estamos viendo, bueno, en psicología vemos la importancia de la comunicación. Bueno, ayer que estuvimos con las chicas de la profesionalización del vóley, también la comunicación es algo muy importante. Entonces, bueno, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves hoy la comunicación que implica tener para un club o una institución? Totalmente. Una palabrita interesante mencionaste recién que tiene que ver con la profesionalización. Mira, Flor, a grandes rasgos, para enmarcar un poquito el campo comunicacional, que es bastante amplio de por sí, vamos a decir que lo comunicacional tiene como dos grandes esferas, ¿sí? Vos, como comunicadora, el que está al frente tal vez no. La comunicación tenés el campo de la comunicación externa, ¿sí? Que es todo lo que vamos a comunicar a esos públicos que están fuera, entre comillas, de nuestra organización, de nuestro club, de nuestro ámbito de acción, y la comunicación interna. La comunicación interna que tiene que ver con las comunicaciones ascendentes, las comunicaciones descendentes, las comunicaciones horizontales. Esto llevado al vóley tiene que ver con cómo los dirigentes se comunican entre dirigentes, cómo los dirigentes se comunican con los entrenadores, cómo los entrenadores se comunican con los jugadores, cómo los jugadores se comunican entre sí, cómo me tengo que comunicar con la secretaria o con el secretario del club, cómo tienen que comunicarse muchas veces las subcomisiones de patín, de vóley, de la disciplina que sea dentro del club, y esto muchas veces no ocurre. Todo ese flujo comunicacional es parte del el mundo, si se quiere, de la comunicación, y que tienen que estar íntimamente ligados, lo interno con lo externo. Y así como existe esta esfera de lo comunicacional en lo institucional, también existe en la esfera de lo personal, porque también existe la comunicación externa, digo yo persona, yo digo y hago ciertas cuestiones que es expresar algo, y eso es comunicarme, digamos, externamente, pero también existe la comunicación interna, que tiene que ver con el diálogo
interior de cada una de las personas. Para entenderlo, lo que yo digo y hago, que en definitiva es expresar algo, no empieza en la boca o en el movimiento corporal. De alguna manera la palabra y el cuerpo son, entre comillas, esclavos de la mente, porque todo lo que yo expreso empieza acá, y por eso está íntimamente ligado con lo psicológico. Entonces, de la misma manera que en lo institucional tenemos lo externo y lo interno, en lo personal también tenemos lo externo y lo interno. Y de la misma manera que tienen que convivir lo personal, porque yo, en función de lo que pienso, voy a terminar diciendo o haciendo algo, en lo institucional empieza a haber disfunciones en la comunicación externa, cuando yo le comunico, qué sé yo, por ejemplo, a papá o a mamá de ese atleta, le comunico lo que un dirigente cree que hay que comunicarle, o comunico lo que la persona que maneja la página web o las redes sociales cree que hay que comunicar, o la secretaria o el secretario del club comunica lo que cree que hay que comunicar. Y entonces después empiezan los problemas internos y las comunicaciones hacia afuera no son tan claras. Exactamente de la misma manera, en una institución, lo interno debería estar muy trabajado para poder comunicar hacia afuera. ¿Con qué finalidad? Porque todo esto, viste, son nomenclaturas, son maneras como de esquematizar los campos de acción y demás, pero ¿con qué finalidad? Finalmente, todo lo interno tiene que ver con aumentar la calidad en la experiencia o de ese usuario que es el atleta, aumentar esa calidad y aumentar la calidad del servicio que le ofrezco a ese usuario, a ese papá, a esa mamá, a ese sponsor, a esos proveedores del club, etcétera. Es decir, todo lo interno es una manera de prolijar y de elaborar mensajes unívocos, concisos, concretos, etcétera, para que la calidad del servicio finalmente sea mejor. Con lo cual, esta palabrita que mencionaste vos de la profesionalización está muy ligado de lo comunicacional. Y paradójicamente nosotros lo vemos cuando trabajamos en consultoría, con clubes, inclusive en organizaciones y demás, hay una realidad y parte mito de que en realidad estas cosas no las podemos hacer porque no tenemos recursos. Voy a decir, pero si con suerte tenemos para pagarle al profe, ¿de qué manera querés que hagamos esto? ¿Y cómo vamos a hacer esto si los dirigentes le prestan un ratito de su tiempo al club? Bueno, nosotros creemos que hay cosas que efectivamente son reales en términos de estructura, recursos y demás, pero hay un montón de cosas que sí se podrían hacer con los mismos recursos y con el mismo tiempo que le están prestando los dirigentes y que los entrenadores como un trabajo concreto le brindan al club y demás, que sí se podrían hacer para ordenar, emprolijar, homologar, digamos, de alguna manera ciertas cuestiones desde lo interno para que trabajemos con mejor calidad. En definitiva, ese es el norte. Entonces, más o menos, Flor, ese es el marco. No obstante, fíjate vos para ponerlo como algo fundacional de la comunicación. Si yo les pregunto a ustedes, los que están viendo en este momento, vamos a hacer un ejercicio de adivinación de pensamiento, que va a durar 5 segundos. ¿Sí? Yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes piensen las respuestas que se les venga a la cabeza en primera instancia. ¿Sí? Yo les hago una pregunta muy sencilla. Respóndansela acá. ¿Qué es la comunicación? 5. ¿Tienen esa respuesta? Yo les puedo asegurar, porque empíricamente lo hemos comprobado en un montón de capacitaciones y demás, que en muchos casos, en más del 80% de los casos, ustedes han dicho que lo primero que se les vino a la cabeza es que comunicar es hablar. Número 1. Número 2, hablar con otro. Número 3, podrían haber dicho, es enviar un mensaje. Número 4, ya más completo, más complejo, podrían haber dicho
enviar un mensaje entre un emisor y un receptor. Justo lo En están esas comentando. respuestas, sí, exacto. Emisor, mensaje, receptor. Efectivamente, Dani, el tema ahí cuál es, que nosotros nos olvidamos de algo que para nosotros es muy importante y es un paradigma que tenemos que tener muy en cuenta todo el tiempo cuando hablamos de lo comunicacional, que básicamente es la presencia del otro. Finalmente, después de todas las definiciones que se han dado de comunicación y que han evolucionado y que las han hecho un poquito más bonitas, un poquito más completas, y la escuela americana, y la escuela europea, y la escuela latinoamericana, todo lo que ustedes quieran, finalmente comunicar es poner en común algo. Poner en común algo. Por tanto, hay un otro. Y por tanto nos olvidamos, y estamos educados de esta manera, estamos educados a emitir, a que somos los dueños, amos, señores, protagonistas y responsables y todo, de que nosotros como emisores somos el dueño de ese mensaje. Y eso no es verdad. Y en el deporte se ve muy clarito, porque lejos de como emisores, sí somos responsables de comunicar claramente, concreto, direccionar, etcétera. Pero hay un receptor que tenemos que ver qué le llegó, porque finalmente el mensaje no es el que yo emito, sino el que le llega al otro, en todos los ámbitos, en ámbito de comunicación externa o en ámbito de comunicación interna. Yo puedo tener la mejor de las voluntades y puedo ser muy claro y muy concreto a la hora de comunicar, y yo como entrenador me puedo formar en hacer mensajes muy prolijos, etcétera, etcétera. Si yo no chequeo un poquito qué les llegó a mis jugadores, estoy complicado. Y esto nos pasa en todos los puntos que podemos ir charlando a lo largo de esta grabación, pasa todo el tiempo y nos pasa todo el tiempo. No estoy haciendo un juicio de valor, sino que digo, a todos nos pasa. Estamos más educados para hablar que para escuchar. Y así como la competencia de la oratoria, tenemos que tener la competencia de la escucha activa entrenada. Y eso se entrena bastante menos. Más o menos, Flor, Tener ese es el un contexto poco de... de Sí, empatía, ¿no? Tener un poco más de empatía para con el otro. totalmente. La empatía como una cuestión central, pero además, en términos estrictamente comunicacionales de mensajes, nosotros no, realmente no chequeamos demasiado qué le llega a los jugadores, qué le llega al entrenador, qué está pensando el entrenador, porque si decimos comunicar es poner algo en común, ahí empiezan un montón de juegos psicológicos que tienen que ver con axiomas de la comunicación, ¿verdad? Es imposible no comunicar. Si yo me quedo callado, comunico un montón. Si perdimos 3 partidos seguidos y vamos al vestuario y hay un silencio absoluto, caramba que comunica. Sí o sí estamos comunicando. Por tanto, eso comunica. Después hay otro axioma que tiene que ver con el contenido y la relación. Yo estoy interpretando todo el tiempo. ¿Quién me está diciendo esto? Ah, el dirigente. Ah, ¿y por qué me está diciendo esto? O me lo está diciendo el preparador físico. ¿Y por qué me está diciendo esto? Y interpreto, interpreto, interpreto. Y si yo no soy claro en mis mensajes y demás, la gente del otro lado, entre comillas, en términos generales, el otro, llena esos espacios con un montón de mensajes todo el tiempo. Por tanto, como primera cuestión comunicacional, ¿qué vamos a decir? Hay que hablar menos y hay que preguntar más. Simple. Hay que entrenar un poquito más, hablar menos y preguntar más. ¿Para qué? Para conocer qué hay del otro lado. ¿Qué mensaje llegó? ¿Qué mensaje no llegó? ¿Cómo lo piensa el otro? ¿Vos cómo lo harías? ¿Qué te parece que podríamos cambiar respecto de esto y esto? Hay que entrenar mucho más la indagación que ser un experto orador. Por supuesto, las dos cosas se complementan, ¿no? Está más que claro que no es lo mismo hablarle a un niño de 10 años que hablarle a un adolescente de 16 y yo tengo que adaptar ese mensaje, claramente. Pero, como primer sugerencia, chequeemos un poquito qué llega del otro lado. Ahí te leo una pregunta de Lucas Litardo. ¿Qué herramientas recomienda para trabajar la comunicación entre dirigencia, entrenador, jugadores y padres? Bueno, eso abarca Todo. Bueno, todo, a ver, ¿no? pero en términos generales, está claro, cada uno tiene sus particularidades.
Ahora, en términos generales, las herramientas centrales son dos. Tenemos la entrevista individual, que es uno a uno, y tenemos las reuniones grupales. En el formato que sea, porque en estas épocas que estamos todos en casa, es una muy buena oportunidad para enviar un mensaje uno a uno con mis jugadores, un mensaje uno a uno con los entrenadores, un mensaje uno a uno entre dirigentes, etcétera. Y también es válido hacer una reunión de Skype, Zoom, Webex o la plataforma que ustedes quieran, en grupales, colectivos. Finalmente las herramientas van a ser esas dos, entrevistas y reuniones. Ahora bien, dicho esto, lo comunicacional es todo construcción, porque cada equipo tiene su código lingüístico. Cada equipo lo va generando y por eso en el deporte es tan importante el entrenamiento. Es tan importante el entrenamiento físico, como el técnico, como el táctico, como el mental y comunicacional. Yo eso también lo puedo entrenar durante las distintas sesiones de entrenamiento. Entonces, nosotros vemos un montón de problemas, por ejemplo, cuando entrenadores, dirigentes o distintos públicos dan frases ambiguas. Y de vuelta, es un problema de no tener en cuenta que el otro puede interpretar un montón de cosas. Ejemplo, tenemos que cerrar bien este set. Ejemplo, tenemos que jugar bien el sábado. Hay una que es muy Está común, que es buenísimo. piensen. Efectivamente. Ahora, jugar bien para Flor no es lo mismo que jugar bien para Germán. Cerrar bien el set para Flor no es lo mismo que para Germán, porque no es solamente ganar el set o dar un punto. Ya César les habló el miércoles pasado acerca de resultado y rendimiento. Nosotros como jugadores, como entrenadores, tendríamos que tener mucho más foco en el rendimiento que en el resultado, en la hoja de ruta, en cómo lograr las cosas. Y en ese cómo lograr las cosas hay que hacer un doble clic y es una construcción con los equipos, con los entrenadores, con los dirigentes acerca de qué hablamos cuando hablamos de jugar bien. Los dirigentes, que nos vaya bien este año en el club, ¿qué implica? Porque capaz para un dirigente es abrir el bar, capaz para otro dirigente es salir campeón de la primera, capaz para otro dirigente sea sumar 30 socios más al club. Y son cosas muy diferentes e implican acciones muy diferentes. Entonces, volviendo a la pregunta, las herramientas que son una construcción permanente, un entrenamiento y demás, son entrevistas individuales uno a uno, reuniones colectivas entre todos. Las entrevistas individuales para preguntar cosas más de fondo. A nadie le gusta, digamos, quedar como el sonso de la película en una reunión. Por tanto, las cosas que sean más profundas en las entrevistas. Las cosas que sean más de coordinación tiene que ver con las reuniones. Mira, Flor, la función... Justo ahí Sí, Pichi preguntaba si eran mejores los mensajes individuales que los grupales en la relación de DT-jugador. no hay mejores o peores acá. Yo creo que las dos herramientas tienen que ser complementarias. Ejemplo concreto, yo en esta situación en casa, yo podría mandarle un mensaje uno a uno a cada uno de mis jugadores y podría armar una reunión grupal. Y son instancias diferentes. Entonces, en términos de preguntas, en esto que yo te decía que habría que entrenarse mucho más en la indagación que en la oratoria y demás, vos tenés a grandes rasgos 4 funciones en el deporte y la comunicación, ¿sí? Una función es la informativa, que tiene que ver con dar información desde lo racional, conocimiento técnico acerca de cómo es la técnica de recepción, cómo es la técnica de un voleo alto o lo que fuese, ¿sí? Después tenés una función netamente afectiva, que implica algo emocional. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo la pasaste el sábado? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás más cómodo? ¿Estás menos cómodo con esto? Y después tenés, digamos, una función meramente persuasiva que tiene que ver que todas las comunicaciones tienen un sentido de generar un comportamiento en el otro. Estamos tratando de alguna manera de vender una idea en casi todas las conversaciones que tenemos. Y una función regulativa.
¿Por qué regulativa? Porque la comunicación, si es poner en común algo, necesita acuerdos, necesita un marco. No hacemos cada uno lo que queremos acá, sino que cada uno tiene sus roles, cada uno tiene su objetivo, cada uno tiene que poder desarrollarse dentro de un marco. Y por eso la comunicación tiene una función regulativa, que tiene que ver con lo racional, lo emocional y con las acciones. Por tanto, hay preguntas que tienen que ver con lo cognitivo. ¿Conoces cómo es la técnica de la recepción? ¿Conoces cómo es la técnica del voleo alto? Estoy diciendo ejemplos en voz alta, nada más, ¿no? Simples. Desde lo emocional, ¿cómo te sentís? ¿Cómo la pasaste el sábado? Desde las preguntas de ejecución, ¿cómo lo harías vos? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto y aquello? Decime 2 ejercicios para entrenar en casa, en una habitación, de voleo alto. Así se lo mando al grupo de los chicos. Y eso, de alguna manera, también es desafiar a los jugadores a que piensen en vóley, a hacerlos formar parte de ese equipo, a poder poner en común, una vez más, un idioma de todos y demás. Por lo tanto, no hay mejores y peores acá. No hay entrevistas ni reuniones. Las dos se tienen que complementar. Algunas para algunas cosas, otras para otras. Qué cómodo que sería todo si realmente logramos tener esa comunicación, ¿no? Acá nos preguntaba, a ver, Vicky, ¿cómo manejar la presión del entrenador cuando no te salen las cosas? Y en este caso Vicky sería una dirigente o ella es entrenadora. Supongamos que ella es entrenadora. Estamos entendiendo la pregunta como que ella es entrenadora. Yo lo entiendo como que es jugadora y bueno, cuando no te salen las cosas y el entrenador te presiona, como diciendo, dale, dale, y ya encima que no Bueno, te salen las cosas, recibís esa carga. mira, nosotros ahí lo que consideramos es que con los entrenadores hay bastante para trabajar. Si vos me preguntás a mí en los clubes, es el público central a trabajar porque básicamente es el que influencia a los deportistas y es muchas veces el motor del club porque él está solicitando cosas a los dirigentes, es como está en el centro de la escena. Paradójicamente, y hago un paréntesis, nosotros también tenemos el dato de que en muchos clubes, en la realidad de los clubes que tenemos hoy en Argentina, la principal o el principal protagonista en términos comunicacionales, ¿saben quién es? ¿Quién te imaginas, Flor? ¿Quién es el que más se comunica en un club con los distintos públicos? ¿El técnico, el entrenador o los jugadores? No, tampoco. La secretaria o el secretario. Ah, Recibe información de todos y emite información para todos lados. Es un núcleo, verdaderamente un nudo de información. Por tanto, sería interesante formarlo en ese sentido, pero es un tema aparte. Relativo a la presión, por eso digo que es una construcción. Generalmente la presión viene por resultados deportivos. Errar o no errar un saque. No podés errar el saque. Tiene que ver con resultados y eso es un mensaje concreto. La idea sería enfocar a entrenadores y a jugadores en la técnica del saque. ¿Qué tengo que hacer para hacer un buen saque? Luego de eso, puede salir bien o puede salir mal, pero yo aumento las probabilidades de que el saque sea bueno si estoy pensando en la técnica, en la receta, en la metodología para sacar, que en el resultado o en la consecuencia del mismo. Muchas veces los entrenadores tendrían que hacer un coacheo de cuántos mensajes emiten constructivos, es decir, mensajes que tengan que ver con dar una hoja de ruta clara, direccionamientos concretos. Si va al bloqueo Juancito, ataca diagonal. Te estoy diciendo ejemplos a grandes rasgos, ¿no? Pero cosas concretas, constructivas, vamos a jugar de esta manera, vamos a tratar de hacer esto, etcétera. ¿Y cuántos mensajes tienen que ver con cuestiones destructivas, entre comillas, que son cuando te retan, cuando te están diciendo todo el tiempo sobre acciones que pasaron y no sobre las acciones que vienen? Y yo no digo que eso esté bien o mal per se,
Si es un recurso de tanto en tanto retar a X jugador o jugadora para que reaccione, está bien. Ahora, si es el único recurso que yo tengo, estamos en problemas. Entonces, por eso, finalmente, liderar es un arte. Pero finalmente es decir, el entrenador tendría que estar más enfocado en dar mensajes constructivos que tengan que ver con direccionamientos concretos del jugador y darle una hoja de ruta clara en relación a cómo vamos a jugar el siguiente punto, cómo vamos a jugar el siguiente set, cómo vamos a jugar el partido, cómo vamos a hacer esto. Después hay un momento de charla de vestuario, entre comillas, para decir, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? A ver, lo veamos, ¿qué les parece a ustedes? Etcétera. Pero en la competición, cuando uno esté ejecutando, sugerimos estar más enfocados en mensajes constructivos, darle respuestas, darle herramientas, darle soluciones al jugador en vez de retos. El reto, en definitiva, no es demasiado constructivo. Más allá de eso, puede haber otras cuestiones, puede haber, a ver, la presión del entrenador, yo lo he vivido como jugador y profesional. El entrenador, si pierde el clásico y tal, tiene la mitad del pie afuera del club, porque medio que si pierde el clásico, lo echan. Entonces eso implica cierta presión. Bueno, habrá que trabajar con el entrenador para que pueda tener de alguna manera un filtro y no transferir sus preocupaciones, ansiedades, etcétera, al equipo, porque en definitiva eso también el equipo lo nota. En definitiva, para ser concreto a la pregunta, ¿cómo hago para manejar la presión de mi entrenador cuando me está diciendo conversar con el entrenador de manera asertiva? Después del partido, entre set y set, o en el espacio que yo pueda poder conversar con él, es decir, pasa esto, esto y esto. Yo necesito que vos me des esta herramienta, porque si me decís esto, esto y esto, yo no puedo jugar más. Y eso se hace uno a uno, no en reuniones. Por eso la entrevista individual es tan potente. Por ejemplo. Y qué difícil hacer eso o lograr eso, por ejemplo, en las etapas formativas o de chicos hasta 15 años, en donde por ahí no saben cómo expresarlo, no se animan. Y entonces, bueno, viene el padre, y el padre es el que ya va y va con la vena así hinchada con el entrenador y se lo quiere comer directamente. Hoy es una constante en todas las disciplinas, pero a los 10 minutos que hablamos con los entrenadores, dicen, los padres y madres me tienen harto, no me dejan trabajar, se meten en mi trabajo, tengo que andar lidiando más con los padres que con los chicos. Es una constante en todas las disciplinas. Por tanto, de vuelta, ¿hay mucho para trabajar con los entrenadores? Sí. ¿Hay para trabajar con los padres? También, por supuesto. ¿Hay para trabajar con los jugadores? Ejemplo, jugador o jugadora, ¿tendría que hacerle caso al entrenador o a papá, mamá? Papá, mamá me dicen una cosa que haga dentro de la cancha y el entrenador me dice otra. ¿Qué hago yo? Entonces ahí hay que trabajar con los dos, con los padres y con los entrenadores. Pero para hacerlo concreto, los entrenadores deberían anticipar muchos más mensajes de lo que hoy hacen con papá y con mamá. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, digamos, si está bien o está mal ir a los entrenamientos, tirar una pelota de vóley y que se diviertan un rato. Eso es otra discusión. Lo que yo sí puedo decirles concretamente es que cuando los entrenadores se anticipan a ciertos mensajes para darle a esos padres y madres, se minimiza la cantidad de problemas en la cancha. ¿Qué tipo de mensajes le tengo que transmitir a papá y mamá? Por ejemplo, ¿qué entregables le estamos dando como dirigentes o como entrenadores a papá y mamá? Porque convengamos que papá y mamá, en la lógica de clubes que tenemos hoy en Argentina, particularmente en Córdoba, y no es la misma lógica de Concordia y de Corrientes, me consta porque he capacitado en Concordia y en Corrientes y son lógicas diferentes. Papá, mamá en Córdoba es básicamente, entre comillas, un cliente, porque es el que paga la cuota. Es decir, los clubes se sostienen con la cuota que pagan los padres. En consecuencia, ¿qué le ofrecemos a cambio? ¿Quién va a jugar
Ejemplo, entrenador, ¿quién va a jugar el sábado o el domingo? ¿Va a jugar la jugadora que viene a entrenar todos los días? ¿O va a jugar la jugadora que juega bien? Porque lo que nos importa es ganar. Esas son cuestiones que hay que validar. Una vez más, vuelvo al principio de la charla. Esas son cuestiones que hay que validar internamente para que los mensajes externos, en este caso a papá o mamá, sean consistentes. Entonces, si nosotros somos un club social y vamos a desarrollar habilidades sociales más allá de las deportivas, somos un club netamente deportivo en donde queremos que los chicos y las chicas sean jugadoras competitivas de vóley. Somos un club de contención. No saben la cantidad de clubes que hay que solamente tienen que contener a los chicos para que no estén un rato en la calle. Muchos entrenadores nos dicen, mira, dicen, mi función central es que los pibes salgan un rato de la casa y que estén divirtiéndose acá. ¿Eso es válido? Sí, por supuesto que es válido. Lo que tiene que ocurrir es que esos mensajes adentro de los clubes tienen que estar validados para después yo saber qué decirle a papá, mamá. Viene el padre de Juancito, ¿por qué no juega Juancito? No, bueno, pará. Nosotros a principio de año, a mitad de año, y en la reunión de cierre de año dijimos que el club tiene un norte de una política estrictamente deportiva, nosotros queremos ser competitivos en los torneos que tenemos, por lo tanto, acá no juega el que viene a entrenar todos los días, sino el que está mejor deportivamente en ese momento, etcétera, etcétera. O por el contrario, si el proyecto social va de la mano de lo otro. ¿Se entiende la lógica? Es decir, muchas cosas que hay que validar internamente para poder comunicarle a papá o mamá. Anticipadamente, planificadamente. ¿Cuántas reuniones con padres y madres? ¿Cuándo hay problemas? No. ¿Cuándo hay problemas? Sí. Pero ordenadamente y planificadamente decir, che, nosotros en marzo vamos a tener reunión, en julio vamos a tener reunión, en diciembre vamos a tener una reunión. ¿Qué entregable le vamos a dar a papá? Yo tengo en la guardería de mi niña de 2 años una planillita muy sencilla, pero muy eficaz y eficiente, que dice en qué está entrenando, entre comillas, mi hija de 2 años y pico. Entonces, en el caso del deporte, será una planillita de decir, che, Flor está entrenando en lo físico, esto. Estaba así hace 6 meses, está así ahora. En lo técnico, esto. Sabía hacer 2 cosas, ahora se va a hacer 3. En lo táctico, esto y ahora esto. En lo mental, esto. Un mensaje cualitativo, es decir, yo la veo a Flor de buen ánimo, veo que viene, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente con ese entregable ya le sumamos muchísima calidad a lo que le ofrecemos a papá y mamá y minimizamos mucho, digamos, las ansiedades y preocupaciones de los padres porque le estamos dando cuenta de que estamos planificando un trabajo con su hijo, por ejemplo. Entonces debería estar más anticipado de alguna manera esos mensajes que se le dan. Ahí los padres se acercan justo cuando lo ven al jugador, al hijo mal, y entonces ahí empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué pasa acá, no? Te Absolutamente. leo, Germán, algunas preguntas y comentarios que llegan. Martín Paz y Paz dice, coincidís con Julio Velasco, que dice que hay que dar en la tecla a cada jugador en la forma de comunicarse. Sí, por supuesto que sí. Y de vuelta, por eso digo, es una construcción. Nadie puede liderar, en el caso de los entrenadores con sus jugadores, a quien desconoce. Y eso todos los días en el entrenamiento se tiene que se tiene que construir y conocer al otro. ¿Por qué? No es lo mismo desafiar con un lenguaje intempestivo, digamos, fuerte, etcétera, a un jugador, jugadora, que a otro jugador y otra jugadora. Capaz que a uno lo pone bien, lo hace reaccionar, etcétera, y al otro lo apaga. Y eso yo lo tengo que conocer. Y eso de alguna manera lo tengo que simular deliberadamente en los entrenamientos para ver cómo reaccionan. Y posteriormente a ello, y anticipadamente a otras sesiones, lo tengo que hablar con ese jugador X para decirle, che, a mí me parece que si yo en estas situaciones hago esto, esto y esto con vos reaccionás, ¿estás de acuerdo? Sí o no. Por eso, lo comunicacional no es
hago esto y funciona. Es construcción, es cultura. Finalmente es cultura. Y finalmente, si yo genero ese círculo virtuoso de poder comunicarme a través de entrevistas y a través de reuniones con mis distintos equipos de trabajo en un club y demás, eh, finalmente eso va a hacer que la cultura, digamos, genere un clima, un ámbito óptimo para que los jugadores, entrenadores, dirigentes, padres, etcétera, se desarrollen sanamente. Eso es difícil, Bien. claramente es difícil, pero una vez más, no implica dinero, sino comprar la idea de que eso nos puede ayudar efectivamente. Lucas Litardo, ¿cómo manejar la comunicación entre dirigencia padres y entrenador padres? ¿Qué diferencias tiene que tener cada ruta de comunicación? Entre dirigentes padres y entrenador padres. Mira, los dirigentes hacia los padres tienen que hablar de cuestiones institucionales, como primer cuestión. El club, esto suena muy prolijo, pero cuando lo bajamos a algo concreto no es tal. El club debería tener en términos ideales un proyecto institucional y un proyecto deportivo. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto institucional excede al proyecto deportivo. El proyecto institucional puede tener que ver con la infraestructura del club, con aumentar la cantidad de socios, con brindarle a los chicos habilidades sociales que tengan que ver mucho más allá con la cuestión deportiva, etcétera. Y después puede haber proyecto deportivo de patín, puede haber proyecto deportivo de vóley, puede haber proyecto deportivo de las distintas disciplinas. Entonces, institucionalmente, el dirigente, ¿qué debería pensar para papá y mamá? ¿Qué le estoy ofreciendo a cambio por la cuota que me está pagando? Empecemos por el principio. ¿Qué le ofrezco? Porque el valor de esa cuota, no digo el precio ni digo el costo, el valor de esa cuota tiene que ver con un montón de cuestiones que no solamente tiene que ver con lo deportivo. Che, por el valor de, pongamos un número genérico, 1.000 pesos de la cuota deportiva social. ¿Está bien? ¿Es caro o no es caro? Depende. ¿Qué me estás dando a cambio? ¿Le estás enseñando a jugar al vóley a Flor? Sí, ajá, pero también me estás mandando información nutricional para Flor. ¿Le estás dando una contención psicológica de algún tipo? Sí. ¿Estás generando dinámicas deliberadamente para que entrene habilidades sociales que exceden al deporte? Tengamos en cuenta un dato, yo te lo digo en el básquet porque lo conozco el dato, no tengo el dato en el ámbito del vóley. Hay 140.000 deportistas federados, basquetbolistas federados en Argentina. Más o menos ese es el número, 140.000 federados. ¿Está bien? Entre las tres instancias de ligas profesionales, ¿sí? Liga Nacional, Liga Argentina, lo que era el TNA y Torneo Federal, tenemos en términos generales 1.400 puestos, entre comillas, de trabajo, de básquet profesional. ¿Está bien? Si vos sos buena para las matemáticas, Flor, eso te da 1%. Tenemos 140.000 deportistas federados y tenemos un 1% de sillas profesionales de trabajo. Entonces, che, ¿qué hacemos con los otros 138.600? ¿Podemos apuntar a darle habilidades sociales que excedan lo deportivo? Te tiro otro dato. Datos del Foro Económico Mundial que hizo diferencias entre lo que son millennials y los que son centennials. Ni que hablar los decennials, que es un laboratorio, todavía no sabemos cómo son porque son los niños de hoy. Los mini, los juniors, todavía no tenemos datos sociológicos de ello, pero a grandes rasgos, entre millennials y centennials, por ejemplo, los centennials tienen mucho más activismo social que los millennials. Se prenden en todas las causas que tengan sentido. Los clubes ahí tienen una gran oportunidad. ¿Cómo el club no va a ser un vehiculizador de todas esas cuestiones sociales que los chicos hoy compran? Porque ese es el mundo de ellos. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí, me recuerda a un encuentro de mini volei que se hizo el año pasado, en donde una empresa de reciclaje
participó del encuentro y entre los juegos estaba generar conciencia hacia el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y estaban chochos, la verdad son un montón de ideas que se pueden ir generando, ¿no? Un montón de ideas. Ahí los clubes yo creo que tienen una oportunidad. Otro dato de ese mismo estudio Foro Económico Mundial de que fue el 2018, decían que los chicos, en la grandísima mayoría de los casos, no creían en la universidad como único método de enseñanza. ¿Por qué? Porque los centennials son mucho más pragmáticos que los millennials. Los millennials fueron como somos la prueba, somos un experimento de este mundo nuevo de internet y etcétera. Los centennials son nativos digitales, ya nacieron con esto, ya nos miraron a nosotros, ya vieron cómo nos equivocamos. Entonces son más pragmáticos. Yo no sé si el único medio de educación hoy es la universidad. De hecho, los chicos creen que no lo es. Puede serlo, sí, pero si el club me ofrece algo que está bueno, lo compro. Paradójicamente, ese mismo estudio dice que los centennials cada vez tienen menos sentido de pertenencia. Y nosotros que tenemos muy arraigado el tema de que el club tiene que generar sentido de pertenencia y que la camiseta y el logo, y está buenísimo, y yo compro eso porque yo me he criado en eso. Pero, tengamos en cuenta, si no le ofrecemos algo que al centennials, ni que hablar al decenials, calculamos, no tenemos los datos de los decenials, pero si no le ofrecemos algo que les agregue valor, se van. Paradójicamente, tenemos más niños en el mundo, demográficamente el mundo crece, Argentina demográficamente crece. Eso debería ser un dato alentador para los clubes. Sin embargo, no sé si esos chicos van a venir a los clubes con lo que le estamos ofreciendo hoy. Insisto, no estoy haciendo un juicio de valor porque todos estamos en esa, ¿no? Ahora, el tema de ponernos flexibles y creativos, bueno, en particular en esta época que estamos obligados a estar en casa, nos da un entrenamiento interesante. Qué mejor que aprovecharlo ya. Te voy leyendo otras preguntas. Facu Ortega, es clave también que el entrenador genere un vínculo de confianza con sus jugadores para que estos puedan expresarse. Absolutamente. Por eso lo comunicacional es cultural. Si yo abro el juego de algo comunicacional y resulta que yo como entrenador escucho algo que no me gusta oír de uno de mis jugadores, y encima cuando me dicen algo que a mí no me gustó, yo utilizo como arma de castigo no ponerlo más, o empezar a tener un vínculo distinto, qué sé yo, y difícilmente a la siguiente reunión, a la siguiente entrevista, en las siguientes sesiones del tipo que sean comunicacionales, la gente vaya a ser honesta, porque además los compañeros ven lo que está ocurriendo en las dinámicas de esas de equipo. Con lo cual, si yo abro el juego a una conversación honesta, en confianza y demás, tiene que tener sus marcos. Ejemplo, yo no puedo dar una conversación honesta metiéndole un patadón al bidón de agua e insultando a los cuatro vientos o al jugador o al entrenador en medio de un partido que encima es un poquito tenso y caliente. No es el ámbito, no es el lugar. ¿Existen esas cuestiones? Sí. ¿Tenemos que ser extremadamente taxativos con eso? Yo considero que no, pero sí tenemos que generar ese acuerdo, y por eso volvemos a la función regulativa de la comunicación, generar esos acuerdos con los jugadores. Che, hay instancias para esto, charlas de vestuario, entre comillas. Me han escrito en estos días entrenadores que están haciendo charlas en Zoom, en la plataforma Zoom con sus equipos, para hablar de un deporte en particular. Nosotros nos juntamos una vez por semana, media hora, a hablar de un caso de un deportista de este tipo. Y resulta que empezaron a salir dinámicas, cuestiones del equipo, que cuando vos haces esto, cuando vos haces aquello, y que yo, y que vos, y qué sé yo. Perfecto, y me dice, ¿qué hago? Bueno, mira, nunca es tan sencillo, le digo, trabajar dinámicas de equipo, pero plantearlo en términos de enmarcarlo con conversaciones sinceras, de decir, che,
tratemos de cuidar los modos para no herir a nadie y para decir lo que efectivamente queremos decir, pero lo pongamos sobre la mesa, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus compromisos. Yo necesito esto y esto de Juancito y me comprometo a esto y a esto con Juancito o con Miguelito o con el equipo. Entonces ya empezamos a generar necesidades y compromisos como un primer pantallazo de estas conversaciones honestas. Y de vuelta yo no puedo utilizar eso como una reprimenda de después. Sí o sí tengo que dar lugar a que eso se convierta en una cultura conversacional de mejora continua y no de castigos. Exacto. Te doy una pregunta acá del profe Seba del Club Dolphins. Más de una vez se dan indicaciones claras, valoramos que el mensaje llegue, van a la cancha y ¡zas! Hacen todo al revés de lo hablado. Por ejemplo, no le saquen a Juancito. Claramente algo estamos haciendo mal. ¿Cómo trabajar que las consignas tácticas se deben respetar para conseguir el objetivo? Y acá un ida y vuelta con el profe Gaby. Se me ocurre con más preguntas abiertas y no hablando tanto como dijo al comienzo. De vuelta, a ver, yo tengo que ser claro en ese mensaje, sí. Lo tengo que traer a colación en la posterior, entre comillas, charla de vestuario, charla de equipo, sí, claramente. Ahora, mi sugerencia es, en lugar de seguir insistiendo con el concepto, es utilizar más la pregunta, ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Preguntarle a la persona y al equipo por qué creen que eso no está ocurriendo. Muchas veces creemos que tiene que ver con algo táctico, muchas veces creemos que tiene que ver con algo actitudinal. Vos decís, me está agarrando de sonso, ¿qué onda? Y muchas veces, increíblemente, tiene que ver con algo técnico. Y yo no lo estoy viendo, porque yo creo que sacar a la posición de 4 es fácil. Y tal vez la persona que está sacando no le resulta tan sencillo y nunca te lo ha dicho. Por eso insisto en preguntar totalmente, o porque sabe que si saca 4, capaz que siempre le pega un poquito desviado y punto errado. Entonces, de vuelta, lo cultural, el error es parte de esta historia. De vuelta, nos concentremos en las cuestiones técnicas para que los chicos y las chicas aprendan cuestiones técnicas para que saquen mejor a 4, por ejemplo. Ahora, una vez que eso va ocurriendo y efectivamente no le estamos sacando a 4, vayamos a charla de vestuario con más preguntas que oraciones. Porque yo puedo ir y decirle 500 veces a la persona, te lo dije, te lo volví a repetir, y cómo puede ser, y que ya van 4 partidos, que me hacen lo mismo, y en todas las charlas, en todas las charlas técnicas, te digo exactamente lo que pasa, y me ha pasado, por supuesto, levanto la mano primero que nadie, qué sé yo, y les puedo asegurar que nunca chequeamos con una pregunta por qué razón está ocurriendo eso. ¿Qué problema hay por el cual no estamos haciendo lo que tácticamente decimos que hay que hacer? Y otra cuestión un poquito más fina es que a veces cuando los partidos se ponen tensos, lo táctico también se trabaja en situaciones de excesivo estrés, porque por ahí cuando el partido se pone tenso tenemos 6 planes distintos, ¿me entendés? Yo creo que tengo que hacer A, él cree que tiene que hacer B y este cree que tiene que hacer C, y cada uno quiere hacer la heroica, ¿viste? Y vienen y te dicen, dame un ataque ya. Y no, pará. El plancito era uno. Entonces, en esos momentos tensos, ¿quién es el encargado? ¿Quién tiene el rol dentro de la cancha como referente? No necesariamente capitán, pero como referente, de dar una indicación concreta acerca del plan de juego que habíamos hablado. Alguien tiene que tener ese rol asignado. Y lo tengo que haber entrenado en la semana. Entonces, eso también se entrena. ¿Se entiende? Es algo que nos ha pasado a todos. La sugerencia concreta es tratar de ir con preguntas, tratar de rascar un poquito acerca de por qué no está ocurriendo eso táctico, porque puede ser que no confíen en el plan, puede ser cuestiones de inseguridades del propio jugador, puede tener que ver con cuestiones técnicas, puede tener que ver con una cuestión vincular entre jugador y entrenador y puede existir. Entonces, yo insto a charlarlo individualmente con el jugador si es una cuestión individual
o con el equipo si es una cuestión colectiva. Bien, hay dos comentarios que, bueno, se relacionan a lo que estabas hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el referente en cancha y máximo anotador del equipo, líder, pero que a veces se pasa de rosca? ¿Cómo puedo calmarlo, que logre enfocarse y regresar a su estado de flow? Estado de flow es unas grandes ejes, ejes y abscisas entre desafío y exigencia, estar en un punto medio que uno pueda fluir. Bueno, eso claramente es muy difícil, pero de vuelta, si yo tengo una comunicación fluida, en confianza, que todo eso se construyó previamente con el jugador en el medio del partido, yo tengo que ser muy consistente entre lo que digo y lo que hago. Muchas veces vemos a entrenadores, en términos de qué digo, en términos de lo corporal, comunico con lo verbal, pero comunico muchísimo más con lo no verbal, con lo gestual y con lo corporal. Muchas veces vemos entrenadores que a esos jugadores en esos momentos van y le dicen, tranquilos, tranquilos. Como que no condice lo que yo estoy tratando de transmitir con lo que mi cuerpo está emitiendo. O a veces con los gestos, porque si yo veo que la tiro a la red y hago así, ¿viste? Y me agarro la cara, ¿viste? Los jugadores lo ven. Papá, mamá lo ve, el dirigente lo ve, la afición lo ve, los sponsors lo ven. En definitiva, lo que digo es, hay que tener en cuenta, una vez más, que hay un otro que nos está mirando todo el tiempo, que está percibiendo lo que nosotros hacemos. Entonces, un mensaje concreto, direccionado concreto, lo llamas un segundito en el momento que tengas de pausa, que se calme, y un direccionamiento concreto. Enfócate en esto, 2 cosas, saca 4. Tu mejor saque a 4. ¿Te puedo equivocar? Sí, tranquilo, vamos para adelante. Es decir, en el momento del partido tampoco me puedo poner a hacer un análisis y una reflexión del tema, salvo en los momentos que tengo más tiempo para hacerlo, ¿no? Pero en esos momentos es un direccionamiento concreto y claro acerca de cómo tiene que jugar el punto posterior, no acerca de la macana que se mandó en el punto anterior. Porque de vuelta, la macana que se mandó ya está. ¿Qué quiere que hagamos con la macana que se mandó? ¿Habrá tiempo de charlar sobre la macana? Sí. Ahora, hablemos mucho más acerca de lo que tiene que ocurrir y no de lo que pasó. Hoja de ruta clara, ni más ni menos, direccionamiento concreto. Germán, te tiro las últimas. Una es, si hablas mucho con tus jugadores, después no estás condicionado a lo que ellos particularmente pretenden, ¿cómo manejarlo? Liderazgo, ¿no? Absolutamente. Está buenísima la pregunta. Nosotros ahí siempre decimos que hay un momento en que el líder tiene que poner los pies arriba del plato porque su rol lo exige. Y cada tanto eso tiene que ocurrir. Insisto, es un recurso a veces retar a un jugador. El problema es cuando es el único recurso, lo vuelvo a repetir. Si yo de 20 mensajes que doy en un entrenamiento o en un partido, 18 tienen que ver con retar y con hablar de la jugada que pasó y 2 tienen que ver con la jugada que viene, y no está bueno. Si yo de los 20 usé 3 o 4 en cuestiones concretas, bueno, es un recurso, no hay problema. Entonces, hay veces que yo tengo que poner los pies arriba del plato porque hay una función informativa de la comunicación que es el director técnico o el entrenador dice, vamos a jugar de esta y esta manera. ¿Qué estaría bueno? Que el director técnico, entrenador, dé la dirección concreta una vez que haya consensuado algunas cosas antes. ¿Por qué? ¿Porque somos todos buenos y qué sé yo? No, porque es más efectivo. Si nosotros logramos consensos en los equipos se comprometen más. Si se comprometen más, es más probable que le den importancia al plan táctico que planteamos. Si le dan importancia a ese plan táctico porque lo consensuamos, hay más probabilidades que en los momentos de estrés respeten ese plan táctico. Entonces, hay un momento para consensuar y hay un momento para direccionar, para que quede claro.
el rol del entrenador es anticipar situaciones y direccionar comportamientos. Por tanto, eso los jugadores lo tienen que entender. Germán, para cerrar, pregunta mucho por bibliografía o material sobre comunicación, comunicación asertiva. Acá tiraron uno, ay, no lo encuentro. La inteligencia asertiva de Javiera de la Plaza, dice Lau. No no lo conozco. Yo, a ver, yo tengo un libro que para mí es de referencia, se llama Comunicación Total y es un libro de comunicación más de estilo del management, es un libro muy completo, en donde todo el tiempo, por mi experiencia deportiva, yo traslado este, cuestiones del management al deporte y que son perfectas y sirven. Muchos libros de psicología, hay un libro de Sagredo que se llama Jugar con Fuego, si mal no recuerdo, que es muy interesante. Hay muchos libros de psicología muy concretos en relación a cómo intervenir comunicacionalmente. Y Germán, después te tengo que, sí, de última, ¿sabés qué podemos hacer? ¿Me los pasás o los sugerimos después y los linkeamos con Rindo también? Nos queda un minuto. perfecto. Así que lo aprovechemos para, bueno, contanos dónde te encontramos y cómo pueden hacer. Todos invitadísimos a, bueno, a sumarme al Instagram, Germán-Bernard, al Instagram de Rindo, Rindo Consultora, en la página de Rindo es www.rindo.com.ar, allí está toda la información nuestra, inclusive allí está el teléfono que está en la página es mi teléfono personal, no duden de ninguna manera en comunicarse, en hacer sus consultas y demás, va a ser un gusto para nosotros aportar nuestro granito de arena en esta situación que nos toca vivir. Buenísimo, muchas gracias Germán, muchas gracias por ser parte de esto. Muchísimas gracias a ustedes, a vos Flor y a la Federación de Vóley por la invitación y por la iniciativa. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y saludos a todos también. Gracias. Nos vemos.